Muchas gracias. Les damos la bienvenida para el panel Alianzas, el factor de apalancamiento para el desarrollo de campos en la frontera tecnológica. A continuación, una leve semblanza de nuestros panelistas. Edna Osuna es una destacada profesional en el sector energético. Actualmente se desempeña como directora de Asuntos Públicos en Total Energies México y es directora de hidrocarburos en Women's Energy Network, capítulo México. Recientemente se unió a la junta directiva de Amexi. En su trayectoria ha ocupado cargos en instituciones como Repsol México, BHP, ahora Woodside y Amexi. Gustavo Vaquero es director general y presidente de Harbour Energy en México, con una destacada trayectoria global en el sector energético. Ha trabajado en Noruega, Brasil, Venezuela, Colombia, Italia, España, Reino Unido y ahora en México. Antes de unirse a Harbour Energy como vicepresidente ejecutivo de estrategia, fusiones y adquisiciones y transición energética, ocupó cargos en Equinor, BP, Repsol y ExxonMobil, donde lideró operaciones en campos de petróleo y gas, proyectos de capital importantes, incluyendo captura y almacenamiento de carbono y estrategias corporativas internacionales. Stéphane Dugo, espero haberlo... ¿Sí? Vicepresidente para Trion, Woodside Energy, cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria de petróleo y gas, especializado en proyectos costa afuera y en tierra. Se unió a BHP Petróleo en 2006, tras 12 años en Technip, y ahora forma parte del equipo de liderazgo de grandes proyectos de Woodside Energy. Desde 2019 es vicepresidente del proyecto Trion. Angélica Ruiz es presidenta de México y vicepresidenta senior para América Latina de BP, con una carrera que abarca más de 20 años de experiencia en el sector energético. Angélica ha trabajado para diversas compañías como Vestas, Petrofac y Mexsub en diferentes países de América Latina, Estados Unidos, Australia y Nigeria, donde desarrolló proyectos en upstream, midstream y energías renovables. Francisco Noyola es vicepresidente de México, Talos Energy. Ha supervisado la participación de Talos en la unidad Sama y gestionó las relaciones con actores de la industria y el gobierno. Antes de unirse a Talos en 2018, Noyola fue vicepresidente de Williams Energy de México y lideró el grupo de infraestructura en aguas profundas de Williams, además de ocupar cargos ejecutivos en McDermott, SBM Offshore y Wison Offshore and Marine, con amplia experiencia en el desarrollo de activos petroleros offshore. Los dejo con la moderadora Edna Osuna. Muchas gracias a todos. ¿Me escuchan bien? Gracias a los honorables panelistas que me acompañan. Es un placer moderar este panel con un título tan complejo que es Alianzas, el factor de apalancamiento para el desarrollo de campos en la frontera tecnológica. No sé si todos están familiarizados aquí con qué es la frontera tecnológica. Si les soy bien honesta, yo no. Yo utilicé la tecnología que fue ChatGPT para que me diera una buena definición de a qué se trata esto, ¿no? Entonces, bueno, a ver, la frontera tecnológica es el límite más avanzado del conocimiento y técnicas en la industria hasta el momento para gestionar las operaciones básicamente de manera más eficiente, segura y sostenible. Son esas tecnologías que nos permiten explorar campos que antes no se podían explorar, ¿no? Como es el caso de no convencionales, de campos en el Ártico, como es, ¿no? O sea, campos maduros que ahora ya gracias a las tecnologías podemos explorar, pero además de eso la tecnología nos permite enfrentar retos en la industria que van más allá, ¿no? Como la volatilidad de precios, como las regulaciones cada vez más estrictas, como la responsabilidad de descarbonizar nuestras operaciones, que es una responsabilidad que estoy segura que todos aquí los presentes tienen en sus compañías. Entonces, esperemos que esta plática sirva para inspirar, para trabajar juntos en sostenibilidad, en transferencia de tecnología, de conocimiento. Y bueno, entramos en materia, a lo que sí es importante, ya con nuestros panelistas. Y empezamos con Stéphane. Hi.
Voy a cambiar rápidamente a inglés. La mayoría del panel va a ser conducido en español, pero particularmente las intervenciones con Estefan las vamos a realizar en inglés. So, Estefan, what are the main challenges that you face when you establish alliances to develop projects in the technological frontiers such as Trion? Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a Mexi para darme la oportunidad de participar en el panel. Mi español no es bueno, so voy a hablar en inglés to responder la pregunta. So before I answer the question directly, I would like to set the context. If you may have seen the video of Trion, you can really call this project a frontier project for multiple reasons. It's 2.5 kilometers of water depth. There is no existing infrastructure in the region offshore. We've got some issue with the reservoir pressure. We would have to use a secondary recovery mechanism. So that's really the challenge when it comes to developing the reserve that we've got in the ground. If you add on top of that, obviously, the external factor, you may have seen like we are an Australian company, we are facing a lot of pressure actually for not investing in all projects. And then we've got target for decarbonization. So we have to make sure that our facility or development actually meets this target by 2030 and 2050. So that's a big challenge. So there is a lot of complexity developing ultra deep water development in Mexico. We are very proud. Trion will be the first one of this kind in the country, and hopefully we can open the door for more. So what's important is really about the partnership. This project is a $7.2 billion investment. So we cannot do it with any partnership. So, and partnership means, we have to work with our partner, which is Pemex, you all know it, partnering with the community, partnering with the constructing community. For this project, there are not many companies who can actually do the work. So what are the challenges for this kind of a partnership? First of all, with the partners, can we align on the key strategic drivers? What do we want as a corporation? Is it cash flow rapidly? Is it, like a high rate of return? What is it? And I think it's a big challenge because sometimes we don't talk enough with our partner initially to align on this key driver to be able to progress this kind of investment. People sometimes tend to rush too fast into final investment decision without doing the preparation work to get to actually provide cost and schedule productivity and make sure you can deliver it safely with all the company's policy and expectation. That's very, very important. And I think when we do projects of this magnitude, it's really about risk management. What risk are we willing to take together or not together? And I think different companies may have different risk appetite, which is perfectly fine. You have to respect it. And how do you, bring it together to make sure we can actually manage the risk of the investment? Because for any company, $7.2 billion is not a small investment. And you need to be able to reassure the market, our board of directors, and many people that we can do it. Community, I'll probably talk later, when it comes to what we do in this space, but we have to reassure the community, and for us, it's the state of Tamaulipas and Mexico, that what we're going to be doing this investment is actually good for them. What can we bring to the states of Tamaulipas and others, and making sure we're not impacting their lives. So that's super important. Then it comes to what we do, to develop a project like Trion. We are working with tier one contractors. Some are in Mexico, some are not. But the market is very tense as we speak today. And we need to be able to attract these people or these contractors, these companies, to make sure they can provide their best people and capabilities for helping us to deliver this development. So they are busy. Like the market is very, very tense right now. So what are you going to do working with them to convince them that actually your investment is going to go forward and they're going to be able to play a part of it? Because if you look at fabrication yard like in Asia or elsewhere in the world, it's very, very tense. And if you cannot commit early on fabrication slot, whatever, you're not going to be the priority. So how can we reassure all the key stakeholders that we can actually move forward with investment of this magnitude? So bottom line, I think what's very important is partnership is key for the success of this development. And I forgot to put the slide on, that's okay. Muchas gracias, Estefan. Ahora pasamos contigo, Francisco, a una pregunta bastante similar y nos gustaría saber la perspectiva de Talos. En términos globales, ¿cuál tú crees que es la lógica de crear estas relaciones estratégicas o alianzas y si ves alguna diferencia entre estos dos términos? Sí, gracias. Gracias por la pregunta. Para mí, yo quisiera empezar un poquito, a lo mejor un poquito más arriba, ¿no? Y en ciertos sentidos voy a decir un poquito de lo obvio.
O sea, ¿cuál es la razón de formar alianzas y relaciones estratégicas, no? Y es una herramienta simplemente cuando uno se enfrenta en una situación donde para una empresa, entrando solo, es difícil, ¿no? Se requiere algún tipo de alianza para fomentar ese tipo de desarrollo. Entonces, para mí el rol de las alianzas y las relaciones estratégicas no es uno singularmente vinculado a tecnología o retos de ese entorno. Entonces hay que entender las razones por las cuales se formarían este tipo de relaciones. Entonces, ¿cuáles serían eso? Pues empezando desde lo más sencillo a situaciones más complejas como las que acaba de describir Stefan. Pues empieza uno pensando en las alianzas cuando se quiere compartir información. Ese tipo de alianza a lo mejor se puede hacer de manera más informal, mejores prácticas, situaciones donde se quieren compartir ideas relacionadas con seguridad, cómo es de comportamiento, etcétera. Ya nos vamos a cuestiones un poquito más complejas y como las menciona Stefan, bueno, estamos hablando de compartir la inversión que se requiere. En el caso de Trion es un ejemplo muy bueno, son inversiones muy grandes. De igual manera, es una manera de compartir ese riesgo, ¿no? Para una empresa tomar ese tipo de riesgo para los inversionistas, pues es muy alto y se tiene que diversificar eso, que es lo que acaba también de decir Stefan. Más allá de eso, pues también hay otro tipo de razones, ¿no? Simplemente es aglomerar, por ejemplo, recursos. A lo mejor hay veces que uno tiene una situación donde el descubrimiento no es comercial, pero en la zona hay alguien que tiene una situación similar. Otra vez, eso da razón a formar este tipo. Y ya cuando ya entramos en cuestiones un poco más complejas, por ejemplo, que uno quiere usar a una segunda empresa, mejor no digo usar, pero quiere relacionarse con una segunda empresa simplemente para fortalecer áreas donde a lo mejor uno no tiene la capacidad, no tiene la experiencia, o por ejemplo, hay veces que uno quiere juntar a los mejores de los mejores, a lo mejor es un tema como el que acaban también de mencionar Stefan, donde estamos hablando de presiones muy altas, temperaturas muy altas, donde ya estamos ahora sí que haciendo cosas de tecnología de puntas, a lo mejor se quieren aglomerar los recursos de las distintas empresas. Todo eso lleva, y luego, bueno, formación de negocios nuevos, crear relación de situaciones donde tiene uno ventajas competitivas. Todo eso lleva al razonamiento de la formación de las alianzas y otra vez, eso abarca más de simplemente tecnología, desarrollo de tecnología y campos complejos. Pueden ser campos establecidos, simplemente es la comercialización o la comercialidad de estos recursos. Y bueno, dependiendo de ese objetivo, pues el tipo de relación cambia, ¿no? Puede ser una relación informal, como la que mencioné, puede ser una relación muy sencilla, en la cual la típica donde se juntan dos empresas, uno es el operador, uno es el no operador. No quiero decir que la relación se va a llevar fácil, o sea, ahí entran temas que obviamente se tienen que resolver, pero en el tema que menciono que es más sencillo, pues es un modelo estándar que todo el mundo conoce. Y cuando ya estamos hablando de una relación estratégica, para mí la diferencia es que este tipo de relaciones ya toma en cuenta el factor tiempo. Se está tratando de establecer una relación que va a perdurar y eso conlleva a un nivel de compromiso, de disposición de inversión distintas a las empresas, y también tiene que cambiar un poquito la visión de las empresas en lo que están dispuestos y no dispuestos a hacer, y de tener una honestidad también de lo que uno está dispuesto y no dispuesto a hacer para que esa relación pues rinda frutos. Muchas gracias. Clarísimo. Pasando contigo ahora, Angélica, y siguiendo en línea con este primer bloque que es de alianzas. Para Bebe, ¿cuál es la importancia de las alianzas estratégicas para desarrollar este tipo de campos en la frontera tecnológica? ¿Y podrías compartir ejemplos de alianzas exitosas que han tenido en el mundo en materia de innovación tecnológica? Gracias, Edna.
Pues antes que nada, felicitaciones por ser miembro de la Junta Directiva de Amexi. Gracias. Y felicidades, Gustavo, por el nuevo nombramiento que salió en Capitanes, ¿verdad? Y un gusto, ¿no?, por estar aquí contigo, Steven y Paco, ¿no? Siempre un gusto y gracias a todos, ¿no?, por estar aquí. Realmente es un gusto vernos y juntarnos con toda la situación que está pasando en el mundo y en el país. Pues básicamente, complementando, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis colegas. Creo que yo diría que para BP, principalmente la razón de tener alianzas estratégicas es, primero, acceso a capital, ¿no? Acceso a capital, número uno, y acceso a tecnología. Ahora hablo de tecnología. Estamos nosotros operando en distintos niveles de aguas profundas o aguas someras. En el caso de aguas profundas y ultraprofundas, las inversiones en capital, como acaba de mencionar Steven, 7 billion, ¿no? Es bastante sustancial, pero quiero ir un poquito antes a la parte exploratoria. En la parte exploratoria, la probabilidad de éxito de un pozo llega a ser 1 en 4 o 1 en 3. Un pozo tiene, en aguas ultraprofundas, puede oscilar entre los 100 y 200 millones de dólares, con esa probabilidad de éxito. Entonces, sin duda alguna, para las empresas de cualquier parte del mundo, en el caso de BP, que somos británicos, es bien importante compartir ese acceso a capital con esta probabilidad de riesgo. Segundo, la parte que mencionas en la frontera tecnológica, el tema tecnológico es fundamental, puesto que estamos en un momento donde hay mucho dinamismo alrededor de las nuevas tecnologías, no solamente para el desarrollo del campo, o inclusive me voy a la parte exploratoria, sino que para el desarrollo del campo y la captura de carbono, que es algo que también muchos de nosotros estamos tratando de realizar en nuestras operaciones a nivel mundial. Esos dos factores me parece que son críticos para trabajar en alianzas, ¿no? Normalmente podemos entrar en subastas y tomar una participación del 100%, pero más adelante vamos a estar buscando socios para poder compartir ese riesgo. También quiero mencionar el riesgo exploratorio. Desde el punto de vista exploratorio, yo creo que una de las grandes ventajas de estar operando con empresas de nivel mundial, como las que han mencionado mis colegas, es que la parte exploratoria también conlleva una parte de interpretación. Y esa parte de interpretación es muy buena cuando se comparte con otros equipos técnicos desde esa fase hasta la parte de desarrollo. Algunos ejemplos de los que nosotros nos sentimos bastante, bueno, también es importante mencionar que no solamente es un tema de empresas privadas, sino que los National Oil Companies también están buscando alianzas. En particular, nosotros actualmente en México tuvimos una alianza con Equinor y Total para el bloque 1 y 3, y esto conlleva inversiones importantes, al menos en 2 bloques. No pasamos a la fase de perforación porque técnicamente no llegamos a una conclusión que nos permitiera acceder al capital y esa siguiente fase. Sin embargo, fue bastante enriquecedor compartir toda la parte de interpretación sísmica en esos momentos. En Brasil, actualmente estamos operando, justamente ahora estamos perforando un pozo estamos en 3 campos, en Santos y Campos, 2 de los que estamos ahora. Tuvimos un éxito en Alto Cabo Frío en el 2022 y continuamos con una perforación de un pozo exploratorio y un pozo de evaluación en el mismo yacimiento. En ese caso estamos con Petrobras y es realmente extraordinario trabajar con un operador de esa clase mundial, porque no solamente puedes tener la parte de interpretación, en la parte, bueno, que en este caso, como les mencionaron, tuvimos un éxito en 2022 en Alto Cabo Frío, pero más adelante, en la parte de desarrollo, las economías de escala que pueden obtener empresas como Petrobras son impresionantes. Y es muy importante no solamente declarar un yacimiento exitoso, sino que poderlo declarar comercial. En ese caso, nuestro partner, Petrobras, tiene grandes ventajas o economías de escala en la siguiente fase de desarrollo como ningún otro operador en Brasil. Entonces, creo que esta pregunta también se debe de llevar de manera muy puntual a cada país
entendiendo el mercado, entendiendo la maduración. Nosotros solo hemos tenido unas rondas petroleras, entonces comparado a otros países del mundo, pues es complicado, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejaría. Gracias. Muchas gracias, Angélica. Y bueno, para terminar este bloque de alianzas, terminamos con Gustavo Vaquero, que muchas gracias por aceptar participar en el panel tan de bote pronto, tan llegado al país. Bueno, para Harbor Energy, ¿cuál es la importancia de las alianzas estratégicas para desarrollar este tipo de campos en la frontera tecnológica? Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y contar con este panelista, estos panelistas, de verdad que es un honor. Primero voy a decir unas palabras muy breves sobre Harbor Energy, porque la mayoría de la gente, me imagino, no sabe quién es Harbor Energy, pero Harbor Energy es una compañía que fue fundada en 2014. No tenemos ni 10 años todavía. Y fuimos fundados por un fondo de inversión privado americano. Y del 2014 hasta el día de hoy, hasta la semana pasada, hemos hecho 4 adquisiciones corporativas muy grandes. Empezamos comprando activos de Shell en el Mar del Norte. Compramos activos de ConocoPhillips en el Mar del Norte. Después compramos a una empresa pública que estaba listada en el Reino Unido que se llamaba Premier Oil. Y ahí nos volvimos nosotros una empresa pública listada. Y recientemente, la semana pasada, acabamos de cerrar un deal muy grande de $11.000 millones, que fue la adquisición de Wintershall Dea, la mayoría de los activos de Wintershall Dea, incluyendo los activos de México. Es decir, del 2014 a hoy pasamos de 0 barriles a 500.000 barriles día. Y la estrategia de Harbor es seguir creciendo. Nosotros creemos en el sector de petróleo y gas. Cuando vemos que algunas compañías están más bien cambiando sus estrategias hacia otro tipo de fuentes de energía, nosotros estamos convencidos que todavía el petróleo y el gas tienen muchísima relevancia en las décadas por venir. Siempre y cuando, y estamos convencidos que lo hagan operadores responsables con el medio ambiente y operadores eficientes. Entonces, estratégicamente van a haber, esperemos, nuevas adquisiciones de Harbor en los años por venir, si no meses. Eso es Harbor Energy. En México, bueno, al momento estamos operando en 11 países. Somos el mayor operador y productor de petróleo y gas en el Mar del Norte británico. Somos el mayor productor de petróleo en Alemania. Somos el tercer productor de gas y petróleo en Noruega. Y aquí en México nos convertimos en la compañía que tiene la base de recursos de petróleo mayor después de Pemex. En reservas en 2P y 2C, si somos la base de recursos. O sea que para nosotros México es muy importante, sobre todo para progresar todos esos barriles que tenemos como recursos hacia reservas. En México tenemos 1/3 del proyecto Sama con nuestros socios Talos y obviamente con Pemex, que tiene 50%. También operamos el bloque 30, que tiene un descubrimiento, el Pozo Can, y estamos perforando actualmente Can 2. Somos operadores onshore también, en tierra, en Ogarrio, con nuestro socio Pemex, 50%. Somos socios en Hochi. Somos socios en el bloque 29 con Repsol. Es decir, tenemos un portafolio bastante amplio y tenemos portafolio de exploración. Para México nosotros es muy importante porque vemos, y en el tema de las alianzas voy a ese punto, yo veo 2 cosas principales. En México se está dando un proceso de consolidación. Las compañías más grandes, los majors, se están yendo porque sobre todo lo que se estaba comentando antes, no han tenido el éxito en aguas ultraprofundas, con algunas excepciones como la de Woodside. Por lo tanto, que cada vez quedan menos compañías y tal vez de un tamaño mediano como nosotros. Y eso es una dinámica bien interesante. Sobre todo si nos vamos a la cuenca sureste, hay pocos jugadores internacionales que quedan ahí. Está Eni, está Repsol, estamos nosotros, y hay algunos descubrimientos con tamaños significativos, pero hay otros descubrimientos que van a necesitar conectarse a infraestructura que está por hacerse, tiebacks a esa infraestructura. Entonces, lo que va a pasar en la cuenca sureste es muy interesante. Les diría a todos que lo vean. Si ustedes toman un mapa, ven las compañías, ven los bloques, ahí está todo por definirse. Hay compañías que se están yendo, hay oportunidades para los que quieran entrar, pero el grupo es pequeño. Yo diría como un grupo de 5 compañías
que van a definir lo que va a pasar en la cuenca sureste. Y nosotros estamos orgullosos de ser una de esas compañías en México. Y lo segundo, que ya que lo han dicho, ¿por qué son importantes las alianzas? Bueno, porque no podemos solos. Tenemos el ejemplo de Sama. Sama, dependiendo, o sea, tiene una base de reservas de 800 millones de barriles o 1 billón de barriles, como lo quieras ver, pero es algo masivo. Eso va a tener un plató de 180.000 barriles día, representa por lo menos el 10% de la producción mexicana por venir. Y son inversiones de más de 5.000 millones de dólares. Entonces nos tenemos que unir compañías como Pemex, compañías como Talos, compañías como el Grupo Carso, compañías como Harbour para desarrollar esos recursos. Entonces solo no podemos. Pero lo que digo, va a venir un proceso muy interesante estratégico aquí en México. Harbour está súper comprometido con esos años que vienen acá a trabajar con nuestros socios, principalmente con Pemex, que en este momento es nuestro socio principal. Muchísimas gracias. Pues definitivamente vemos que las alianzas sirven para crear sinergias, compartir riesgos. Como dice Paco, existen distintos tipos de alianzas, unas más sencillas, otras más complejas, y definitivamente conforme va avanzando el tiempo, los campos se vuelven más complejos, particularmente en aguas profundas, que hace, como menciona bien Angélica, el completo sentido compartir no solamente el riesgo, sino información crucial, como lo puede ser esta información geológica. Entonces, muchísimas gracias a todos los panelistas. Pasamos otra vez con Estefan, que me quiere Estefan. Y esta pregunta va a ir más orientada a cómo aterrizar, ¿no?, esta tecnología, esta transferencia de conocimiento a las localidades. Entonces, Estefan, how do you guarantee that technological and knowledge transfer is an integral part of your associations? And how do you adapt it at a local level? You mentioned Tamaulipas, for example. It's very important for us. Obviously, I go back to the context setting. Like I said before, one of the strategic partnership is definitely with the local community. So for us, as Woodside, we believe we got the experience in deep water. So as a company, we believe it's an obligation and honor actually to bring this transfer of technology and knowledge into the country for multiple reasons. That's who we are as a company. We're not just here to extract oil and gas and go and make money. I think there is much more than that. The social investment is actually crucial for us. So we do have obviously assets in the Gulf of Mexico, very deep water, like one is Shenzi. So what can we leverage this expertise and bring it actually to the country? So, and then there is the contractual side of it. We know we got a license. We believe it's a great contract for Woodside. Our requirements are 4% of local content in this phase up to first production, and 10% when we are in operation for the 27 years of the life of the field, and hopefully more. So how do we meet this requirement? And sometimes it could be a challenge because it could be a lack of capabilities and capacity in the country. But I think it's very important is to take it as a challenge. Some people, they tend to push back and say, oh, nothing can be done in Mexico, I haven't got the capabilities. True, but what are you going to do collectively to bring it and make sure we can build up this capability? Why? Because we believe we can change the life of the people in different states. We believe we can bring, change the future of some local companies. And us, as a company, we've got trillion, but we like to do more in the country. So we'd like to leverage on this expertise, and we know it's going to be some economical and social benefit using local company for future development. That's super important for us, and I can tell you personally, I'm very committed. I don't really care about what's in the contract. I think it's more about what we need to do to make sure we bring this local content, and local content is quite complex, up, into the country. So I'm working diligently with my team. It's been a challenge, I have to tell you. A lot of people come from the US side and said they used to do business in the US or elsewhere. So how do you change the mindset to make sure that they can actually do something in Mexico and are willing to do it? It's been 5 years journey. We are in a good place right now. We're working with companies, and some of them are in this room where we are actually engaging more and more with local contractors. So that's one. We are part of program, one called Blue Wave, where we just actually qualify 28 local companies in Tamaulipas and Veracruz, and this company potentially they'll be able to work with us, and maybe other companies that will do other development in Mexico. So
we feel very engaged, and we feel proud actually to be able to develop these capabilities. Then the technology transfer, sorry. I said sometime, there is a lot of capabilities, like, even for us to grow the team, to build up the capacity and the knowledge. So we've took a lot of initiative at local level and state level to say where can we partnership with people to make sure it's fully understood and we can build up this space. So we've got some MOU with multiple universities around the country, and we are fully engaged with them, and we know we have to bring this talent pool to make sure we develop these capabilities. So it's a very challenging sometimes because we've got also a big responsibility to deliver the project, but this part of the job is actually the most attractive to me because I think we can make a big difference. Us as a company and sometimes individual, we've done projects like this one before. It's quite challenging. But now this Mexico overlay where we can actually bring benefit to the country is, for me, phenomenal. And we got a great opportunity to leave a legacy in this country, and they can talk about Woodside of the company. Actually, we are here for the good of the people. So that's super important. We're looking also at training. So I'll go back to the facility we got in Gulf of Mexico. We're actually moving some of our operation team as we speak into this asset to give them him or her some experience hands experience on facilities. We'll move them around the world. We're having a secondary program with Pemex, which is super important to me. We've got 4 people working in our Mexico office right now. We'll have to get much more, and we're working with Pemex to make sure it does happen. And we are always looking for opportunity to do more. So, I'm always open for ideas. We've got our own ideas, but if you guys in the room got ideas of what can be done, I'll be more than willing to listen and see what we can do together. But I think it's not a Woodside project. When it comes to local content technology development, it's an industry journey, and I think we all have a big responsibility in this space. But I think Woodside and me personally were very, very committed in this space, and I'm very, very pleased with initiative we've taken so far. But bottom line, we need to do more, and we need to reinforce why we're doing it and the value of doing this kind of work. And I think it's very fascinating. So really, really good in my pace. Thank you very much, Stefan. So anyone that has an idea, Stefan will be available after this panel with such an important topic like this. Thank you very much. Regreso ahora contigo, Paco. Ya nos platicaste, ¿no? Los beneficios de crear alianzas, los diferentes tipos de alianzas que pueden existir y cómo lo has implementado en México. En tu opinión, ahora, ¿cuáles son los retos para que estas alianzas sean viables y productivas? ¿Qué se necesita? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que todo el mundo sabe, obviamente, otra vez empezando con lo obvio, es que cuando uno ya forma una alianza, pues eso ya también conlleva se lleva responsabilidad, ¿no? Entonces, de una manera muy básica, lo primero que cuando uno está pensando en formar una alianza, pues obviamente uno tiene que conocer un poco de la contraparte, asegurarse que esa contraparte sea una empresa, lo mencionó Gustavo, que sea una empresa que va a tener la capacidad de cumplir con lo que le lleve a tocar a esa empresa. De igual manera, uno tiene que también tomar en cuenta la realidad de las cosas, es que ciertos riesgos vienen con la formación de alianzas. Entonces, uno tiene que escoger un socio en el cual pues no se acarreen riesgos que podrían ser un problema. Más allá de eso, pues esas son tipo muy básicas. Ya cuando estamos hablando de relaciones más formales, yo creo que ahí los retos empiezan en el establecimiento de un objetivo común, claro y común, que todo mundo entienda exactamente cuál es lo que se está tratando de lograr. Y creo yo que ese es un tema que se puede decir fácil. Oye, 2 empresas tienen un objetivo. No nada más es, oye, quiero llegar a esta producción, etcétera. No, es el cómo, es el approach, ¿no? Se tiene que tener cosas muy claras y tiene que haber un acuerdo a ese nivel. Ya una vez que uno tiene eso, entonces hay que empezar a pensar en cosas como cuál va a ser el método de colaboración, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr esto? Dentro de la empresa,
que uno esté como socio, también tiene que haber un entendimiento desde arriba hasta la persona que va a participar en el proyecto de lo que se está tratando de lograr y las razones de. Porque muchas veces lo que acaba pasando es que a niveles altos se llegan a formar estas alianzas, pero ya cuando estamos hablando en el día a día de las gentes participando, pues lo que uno no quiere es que, bueno, esas gentes se distraigan o puedan ser afectadas por lo que escuchan dentro de sus empresas y causen ruido dentro de la alianza, ¿no? Y ya estamos hablando de relaciones donde, por ejemplo, en el caso de SAM estamos hablando de equipos integrados, pues obviamente se tiene que tener ahí un entendimiento de lo que se tiene que hacer. Eso nos lleva a cuál va a ser el marco de gobernanza. ¿Ok? Entonces ahí eso es una cosa muy importante que se tiene que definir, todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Las bases para mí fundamental también en este tipo de negocios y este tipo de esquemas es que se tiene que tener un entendimiento muy claro y que sea un gane-gane para las partes, ¿no? Muchas veces las alianzas empiezan con la idea de que es suficientemente satisfactorio para que yo esté satisfecho con el resultado de la alianza y de repente uno dice, bueno, no me está yendo bien tan bien como me hubiera meritado o al socio le lleva mejor. Entonces empieza a haber situaciones donde se empiezan a crear resentimientos. Eso es algo que se tiene que estar consciente y otra vez es la manera de combatir eso es asegurándose que sea un gane-gane para todas las empresas que están participando. Más allá de eso, yo también te diría que uno de los riesgos y de las challenges más importantes, de los retos más importantes es compaginar últimamente lo que son dos empresas o más, en nuestro caso, que hacen las maneras, tienen a lo mejor culturas distintas, tienen procesos distintos, métodos distintos. Compaginar y lidiar con esas diferencias sí son un reto. Ahí para todo mundo yo creo que tiene que entrar con cierto grado de flexibilidad para adaptarse a eso, especialmente si uno quiere reeditar las ventajas que se podrían establecer ahora sí creando y juntando todas estas capacidades. Y bueno, la otra cosa es que las alianzas, todos los proyectos, todos los conocemos, empiezan con muchas ganas, mucha ilusión y luego empezamos a tener pues los detalles del día a día y que empiezan a surgir los problemas y todo eso. Y ahí ahora sí que resolver todos estos temas, tener la capacidad de resolverlos de manera productiva, de manera con colaboración, es importante y fundamental en todo esto. Para que todo esto que acabo de mencionar se lleve a cabo, pues tiene que haber un marco de transparencia, un marco de confianza. Es importante para mí, por ejemplo, yo diría que es importante que a nivel ejecutivo se conozcan las empresas, tengan algún tipo de familiaridad y que se respeten entre ellas y que tengan la confianza de que, ¿sabes qué? A lo mejor ahorita no me toca a mí, a lo mejor te toca a ti, pero voy a tener la confianza de que te voy a pasar eso y todos vamos a ganar. Buenísimo. Muchísimas gracias, Paco. Bueno, sí, claro, tocando el tema de los retos para tener estas alianzas exitosas, hay un reto más, ¿no? Además de tener estas alianzas entre dos empresas, y es que internamente, y aquí voy contigo, Angélica, tienes tú unos objetivos claros de rendimiento económico, no por proyectos, pero también tienes unos objetivos claros de responsabilidad ambiental y también tienes que utilizar esta innovación tecnológica. Entonces, ¿cómo lo balancean? Gracias. Pues nada más, bueno, y después quisiera comentar algo sobre Trión, si me permites, Steven. No voy a ayudar, pero voy a colaborar con algo. Y la razón por que digo esto con Steven es que nosotros estuvimos a 5% de ganar ese campo y la verdad es que es uno, o sea, digo, no es que todavía lo resienta, pero es un gran proyecto. Es un gran proyecto y es un gran ejemplo para el país, ¿no? En cuanto a cómo colaborar con Pemex y también un poquito haciendo referencia a lo que mencionaba Gustavo, yo creo que la organización industrial del sector petrolero sí está cambiando, pero hay espacio para todas las empresas. Trión es aguas profundas, entonces la realidad es de que si vemos el mapa de México,
hay mucho espacio todavía comparado al mapa de Estados Unidos. Entonces, todavía existen los grandes proyectos y modelos exitosos como es el Kerry de Trion, que es un gran proyecto y que se puede trabajar con Pemex, ¿no? Y que ha sido de manera muy exitosa. Entonces, ese es mi comentario sobre Trion, y la realidad es que ojalá se te acerquen muchas personas porque es un caso de éxito para el país. El otro punto relacionado a lo que estaba mencionando Paco, yo creo que el tema de las alianzas, y son los retos que nos planteamos ahora, es un matrimonio, una alianza, ¿no? Entonces, cuando tú sientas el modelo contractual de negocio y la parte legal, que es mucho trabajo antes, gracias a Dios ahí se sientan, no gracias a Dios, gracias a todos los ejecutivos y a todos los equipos, y ¿no? Se sientan todas las bases o las reglas del juego de cómo vas a operar en ese consorcio. Eso no es fácil porque realmente cuando empiezan las dinámicas diarias de los campos contractuales desde la parte exploratoria hasta las decisiones de CAPEX o de OPEX, es muy complicado. Pero es precisamente, ¿qué matrimonio no es complicado? Entonces, desde ese punto de vista, creo yo que esos son los grandes retos de tratar de encontrar partners que conviven con la misma cultura y los valores y los objetivos de cada una de las empresas. Seleccionar cómo operas a nivel mundial, no solamente en México, en los distintos países, es crítico. Porque sin duda alguna la parte de subir el tono en las conversaciones va a pasar. Y todos posiblemente los que están escuchando lo vivimos diariamente en los diferentes consorcios en los que operamos. Entonces creo yo que el reto es, desde mi punto de vista, tener todo el due diligence antes hecho, tener los OCMs muy claros o los comités, todo claramente definido para que hacia adelante puedas usar esos mecanismos para poder fluir mucho más en los temas complejos. Desde el punto de vista de emisiones, que es la otra pregunta, ¿no? que venía, yo creo que ese es un reto que no solamente obedece la parte estática del momento en lo que estás haciendo. Hay una realidad global de los cambios que está viviendo la descarbonización mundial. Entonces, no solamente tenemos que tratar de llegar ahí con objetivos similares en cuanto a la descarbonización, pero hay que considerar los mecanismos regulatorios del país y adicionalmente el dinamismo que todos estamos viviendo. Creo que hoy en día, particularmente en América Latina, la situación política de cada uno de los países juega un rol muy importante en la definición de los mecanismos regulatorios, y entonces ahí sí es iniciar con unos objetivos, pero también ir pacing them, ¿no? A lo largo de estos contratos, que son contratos a 30 años. Entonces es una relación de muy largo plazo que conlleva un muy buen debate racional y unas muy buenas bases, tanto legales como técnicas, en las alianzas predefinidas, ¿no? Antes inclusive de subastar. Muchísimas gracias. Muy completa. Y bueno, terminamos contigo en estas preguntas, Gustavo. ¿Cómo balancean desde Harvard la necesidad de innovación con estas expectativas de rendimiento económico y responsabilidad ambiental? Muy similar. Sí, muy bien. Yo les voy a dar 3 ejemplos concretos, y incluyendo ejemplos aquí en México. El primero, como les dije antes, nosotros operamos el campo Garrio, somos 50% y 50% Pemex. Es un campo maduro, con todas las complejidades de un campo maduro, pero estamos por empezar un proyecto de inyección de agua para recuperación secundaria, para subir la producción del campo, porque el yacimiento es maduro. Entonces tenemos que utilizar ese tipo de táctica, pero lo vamos a hacer de una manera con menos intensidad energética, ya utilizando infraestructura existente. Es decir, mientras menos energía le pongas o construyas menos fuentes de energía, pero puedes subir la producción, ahí vas a tener inmediatamente, por lo menos en la intensidad de emisión de CO2, va a bajar. Y eso lo estamos haciendo aquí, en México. También el segundo punto es limitar a 0 la quemadura de metano, el flaring, que también es un reto que tenemos como industria, no solamente en México, pero en otras partes. Entonces, hay que enfocarnos también a esos 2 elementos: reducción de intensidad de carbono mientras incrementamos la producción y limitar el flaring a 0. Y nosotros como compañía pública tenemos metas
en ambos aspectos. Ese es el ejemplo número 1. Ejemplo número 2, que todavía no lo aplicamos en México, pero nosotros tenemos el portafolio de captura de carbono más grande del Mar del Norte, desde el punto de vista de acumulación. Tenemos proyectos en Inglaterra, tenemos proyectos en Noruega, tenemos proyectos en Dinamarca y tenemos muchos acuerdos con emisores de distintas partes de Europa, incluyendo Alemania. Estamos Equinor y nosotros básicamente liderando en ese momento. Ahora, en la captura de carbono, todavía no existe el marco regulatorio en México, yo diría en Latinoamérica en general, todavía no existe ese marco. Pero nosotros como empresa estamos mucho más, ¿sabes? Estamos muy dispuestos a contribuir y colaborar con las autoridades mexicanas, Ministerio de Ambiente, Pemex o lo que sea, para compartir cómo son esos marcos, por qué se han venido desarrollando en Noruega, por qué y cómo, cuáles son las reglas que tienen, cuáles son los incentivos económicos que existen, etcétera, etcétera. Yo todavía creo que falta un tiempo, pero países latinoamericanos como México, grandes productores, Brasil, tienen que llegar a ese punto también. Creo que estamos por lo menos 5 años retrasados con respecto, si no más, con respecto al Mar del Norte. Y el tercer punto es, siendo nosotros una compañía pública también desde el punto de vista de responsabilidad social, toda nuestra información está en la página web. Ustedes pueden ver producción por campo, pueden ver emisiones de la compañía, etcétera, etcétera. Nosotros creemos profundamente en la transparencia, porque eso marca un ejemplo y también nos exigen nuestros accionistas y los países donde operamos tener resultados claros y mostrar los resultados que estamos teniendo. Entonces yo lo resumiría en esos 3 tipos, en 3 objetivos. 1, minimizar, como decimos, el carbon footprint de los activos que ya operamos. 2, ayudar con el tema de la transición energética. Nosotros creemos que tenemos una ventaja en captura de carbono. Y lo 3, la transparencia. Buenísimo, muy claro. Pues muchísimas gracias a todos por este bloque en el que queda claro que la sostenibilidad y las operaciones petroleras no están peleadas, al contrario, van de la mano, y la tecnología es ese factor de apalancamiento que hace que sea posible, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, nos quedan 10 minutitos. Sí, yo quiero seguir platicando y aquí sí me voy a salir un poquito del script. Yo sé que no lo teníamos, pero les voy a hacer una pregunta porque nos queda tiempo antes de que Paco se nos tenga que ir corriendo al aeropuerto. Entonces, bueno, hablando de este tema justamente de descarbonización en México, de cómo, bueno, mencionaba también Angélica, sí se está consolidando un mercado mexicano, pero la realidad es que caben más y la demanda energética en México sigue creciendo. Y aquí entra el famoso nearshoring que va a seguir subiendo, ¿no? Esta demanda energética. ¿Ustedes cómo ven que las alianzas puedan ayudar para cubrir esta demanda creciente en México? ¿Y cómo lo verían aquí aterrizado? ¿Quién quiera preguntar? ¿Quién quiera contestar? Perdón. Okay. So, when it comes to decarbonization, it's quite challenging because obviously, if you look at Trion and the location of the field, we have to generate power. So we know there'll be carbon footprint. So what we've done over the last 5 years is to look at how can we minimize it. So we made some very drastic decision to protect the environment. So we decided like this facility will not be flaring any gas. Then it was a big investment that was not planned initially. We decided to go with a full electric facilities, so to minimize the footprint, the carbon footprint. So we're very proud. Our carbon footprint is about 11.2 kilograms of CO2 equivalent per BOE, which is very competitive. Obviously, for deep water development, they are already between 15 and 16 kilograms of CO2 equivalent. So we're still looking at the opportunity. Even now, when we're going to be in operation, unfortunately, where we are today, we have to operate from the port of Tampico, Altamira. It's 27 hours to go to the field. So that's a lot of carbon that's going to be generating by boat and so on. So for even looking at, can we operate from closer location, Matamoros and so on? And then as a company, we're also looking in the country, working with the government of Tamaulipas, can we find, option for carbon capture and so on? So it's a challenge, for the industry, definitely, but we are looking at it and
we try to do everything we can to minimize the carbon footprint and the emission. Angélica, muchas gracias. Gracias. Yo creo que tenemos una gran oportunidad las grandes empresas. Como saben, muchos estamos transitando de ser empresas de oil and gas a empresas integradas de energía. Entonces, yo creo que hay grandes ejemplos, al menos en el portafolio de BP. Tenemos uno en Teesside, donde estamos en colaboración con Shell, Equinor, BP, para generación eléctrica, poder comercializarla y poder hacer una captura de carbono utilizando prácticamente todos los skills de exploración y producción, que hay muchas sinergias que permiten a nosotros, con los recursos económicos que son bastante, digamos, menores que lo que mencionábamos en aguas profundas, entrar con las industrias y generar estos hubs de energía que pueden proveer la energía a proyectos de oil and gas, ¿no? Esa es una realidad que está pasando a nivel mundial y donde las empresas tenemos que entender que el discurso es energía y no es una o la otra, son las dos. Entonces hay proyectos bastante concretos como este que mencioné de Teesside en el Reino Unido que realmente permiten poder ejemplificar y poder trasladar este tipo de proyectos, por ejemplo, a lo que sería el nearshoring. Todos sabemos que la demanda eléctrica en este país va a exceder la capacidad de oferta eléctrica. Entonces aquí hay una gran oportunidad. Empresas como YPF en Argentina, como Petrobras y otros ejemplos, Ecopetrol, están ya accediendo a estos mercados. Gracias. Muchas gracias. Gustavo, adelante. Yo solo un punto adicional a lo que ya se ha dicho es, yo creo que una de las cosas, yo como dijeron, estoy llegando a México, tengo 2 semanas nada más acá, pero cosas que me llaman mucho la atención es el tema del gas en México. O sea, hay un potencial gigantesco de gas y México importa gas. Entonces, eso hay que revertirlo con las reglas necesarias, con los mecanismos necesarios. Porque si México quiere toda la parte de electrificación y renovables, yo eso lo entiendo. Pero creo que se tiene que debatir el rol del gas mexicano para la matriz energética mexicana y cómo eso impacta a la reducción general de emisiones que utilizan los industriales mexicanos. Entonces, el tema de gas para mí es una cosa que yo digo desde afuera, tal vez ustedes porque están mucho desde afuera, para mí es una cosa obvia que se tiene que resolver en el corto plazo, como dicen en inglés, un quick win, no brainer. Muchas gracias. Perdón, en ese sentido yo creo que un ejemplo, por ejemplo, en la cuestión de gas, es un tema bastante interesante porque el gas aquí, desgraciadamente, pues el potencial de gas no se ha realizado simplemente por el valor de la molécula, ¿no? El valor percibido de la molécula. Los gastos que se tienen que hacer para llevar a cabo un desarrollo de gas, pues son considerables. Entonces, ¿qué quiere decir? Se necesitan recursos suficientes como para garantizar que este tipo de proyectos vayan hacia adelante. Un ejemplo que yo daría es, por ejemplo, en Estados Unidos, Independence Hub, un proyecto de gas en el cual, si bien recuerdo, fueron 5 o 6 productores se juntaron para formar básicamente un desarrollo de gas en el cual no nada más usaron infraestructura compartida, que redujeron aquí ahora sí los recursos del acero, etcétera, etcétera, que conlleva todo esto, pero que pudieron en base a eso desarrollar todos estos campos y suministrar en su momento, si bien me acuerdo, fue aproximadamente un BCF al día de gas. Entonces, aquí en México, pues seguramente va a haber, especialmente cuando estamos hablando de costa afuera, va a haber oportunidades de ese tipo de cosas, pero ahí es donde creo yo que las relaciones y todo esto llevarían eso. Y la otra cosa que también nos deja las relaciones es donde abre la cancha, ¿no? Estos proyectos, pues Talos no es una empresa del tamaño de BP, pero nos deja participar en ese tipo de proyectos en base a asociaciones como empresas como Harbor o con el mismo BP. Pero Bueno, aquí ya hay tarea para el público, aquí ya hay una asociación cocinándose y yo solamente termino agradeciéndoles enormemente por su atención, recordando que, bueno, afortunadamente vivimos en una época en la que la tecnología está avanzando muy rápido y que se está utilizando no solamente, como menciona Angélica, en nuestra industria oil and gas, sino que cambiar a esto
de energía, ¿no? Y hablemos de alianzas incluso entre tipos de energías, ¿no? Se puede no solamente entre tipo de empresas, sino entre tipo de empresas energéticas. Entonces, muchísimas gracias por sus casos de éxito, muchísimas gracias por su tiempo, por contestar esta pregunta que me acabo de sacar de la manga. Y bueno, muchísimas gracias a todos.